desde la prensa fifí hasta los presuntos complots en su contra. Aquí se presenta un repaso de las veces que López Obrador ha arremetido en contra de los periodistas. Andrés Manuel López Obrador se ha confrontado con la prensa en múltiples ocasiones. Desde su campaña presidencial y ya como presidente electo, descalificó a la prensa al considerarla deshonesta por presuntamente sacar de contexto sus declaraciones. Las declaraciones del mandatario han ocasionado que la sociedad civil y defensores de los derechos de los periodistas, como Artículo 19, la Red Nacional de Periodistas, RNP, y Periodistas de a pie, PDP, manifiesten su preocupación esta situación. El primer conflicto se dio el 18 de septiembre de 2018, cuando Obrador, como presidente electo, declaró que la prensa mexicana descontextualizaba su declaración respecto a que México estaba en bancarrota. La prensa fifí saca de contexto las cosas, sacándolas podridas. Esa es su postura, porque desde hace mucho tiempo, desde el inicio de México como país independiente han existido dos agrupaciones, liberales y conservadores. Eso existe ahí, no desaparece, puede ser que en apariencia se diluya esa confrontación política, pero existe. Siempre, desde hace más de 200 años. Yo he buscado la reconciliación y lo voy a seguir haciendo porque le conviene al país, pero hay quienes no quieren que se afiance nuestro proyecto de transformación, de cambio. En el mismo mes, llamó corazoncitos a dos reporteras que lo cuestionaron sobre el cambio de bancada de 5 diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, PVM, a Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Voy a la reunión ahora con los legisladores, corazones, corazoncitos. No voy a hablar de eso, corazoncito. Su comentario generó las críticas de distintos periodistas en redes sociales, quienes catalogaron como una falta de respeto la expresión de Obrador. Cero respeto a la profesión de las periodistas al usar esa expresión, se nota el desdén. Por no hablar del machismo que implica. Muy mal la expresión corazoncitos para las reporteras que cuestionan a AMLO. ¡Qué decepción!, dijo una usuaria. Los escándalos se le juntaron a López Obrador en octubre, pues en el mismo mes acusó a la prensa fifí de promover una campaña de miedo respecto a su estado de salud así como para desprestigiar su proyecto del Tren Maya. Esta prensa conservadora que saca de contexto las cosas, por decirlo menos, o mienten. Y tachó a algunos comunicadores de deshonestidad intelectual. Ahora hay una campaña desatada hablando de que ya estoy chocheando, que estoy enfermo, dijo el presidente el 10 de octubre. 2 días después se dieron sus declaraciones sobre el complot que había por parte de la prensa para evitar la construcción de la mega obra ferroviaria. Les guste o no les guste a nuestros adversarios, a los fifís, a la prensa fifí, vamos a construir el Tren Maya. Me canso ganso. Yo recuerdo que cuando me propuse hacer los segundos pisos en la Ciudad de México, hubo una campaña del periódico Reforma en contra. Si yo me hubiese detenido por esa campaña, no se hubiesen hecho los segundos pisos. Entonces, ya los conozco a los de la prensa fifí desde hace muchos años, aunque se disfracen, aunque simulen. En enero volvió a arremeter en contra de este periódico nacional, tras la publicación de un artículo que señalaba que durante su primer mes de gobierno habían aumentado los homicidios un 65% respecto al mes anterior. López Obrador dijo que la información del periódico Reforma era falsa y la calificó de una volada. Así actúa el conservadurismo, pero no es cierto lo que dice, agregó. Hay una larga lista de desencuentros entre este medio informativo y el mandatario, incluyendo presuntas presiones por parte del gobierno federal a través del Servicio de Administración Tributaria, SAT. Sin embargo, el último conflicto que desató el escándalo en redes sociales devino de una petición hecha por López Obrador para que el Reforma revelara sus fuentes que le habían dado acceso a la carta enviada al rey de España. Para mí los medios son organismos de interés público y que tienen también que cumplir con una ética, punto. Es distinto el respeto a la libertad de expresión de ideas, que a libertad de prensa, pero cuando se trata de unos asuntos así, ¿por qué no revelar la fuente? Sería interesantísimo, dijo.
La confrontación del 12 de abril entre el presidente de México y el periodista de Univisión Jorge Ramos por las cifras de homicidios en el país y la libertad de expresión generó toda una discusión en redes sociales y en el ámbito político. López Obrador señaló en dicha conferencia que en los primeros 90 días de su gobierno se habían registrado 8.524 homicidios dolosos, ante lo cual el periodista aseguró que 2019 se encamina a ser el año más violento en la historia del país. Hemos mantenido los niveles que existían anteriormente, o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios, dijo Obrador, a lo que Ramos respondió que la violencia no se estaba revirtiendo. A partir de ahí empezó un tenso intercambio de opiniones que desató todo tipo de controversias, principalmente por la forma en la que el mandatario se dirigió al reportero. Uno de los momentos más álgidos durante la discusión fue cuando Ramos se refirió al tema de la libertad de expresión en México y a la persecución iniciada por el gobierno de AMLO en contra del diario Reforma. El suceso no se quedó ahí, pues días después López Obrador tuvo una nueva interacción controversial con los periodistas, y en concreto con Jorge Ramos. Al destacar que los comunicadores son prudentes porque si se pasan, ya saben lo que les sucede. El otro día había un columnista que decía que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí. Pero yo pienso que no, discrepo, creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, aquí les están viendo, si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, expresó el presidente. Y agregó que ante las presuntas desacreditaciones de los medios, tiene derecho a defenderse y a replicar lo que dicen.